Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social en materia de atención prioritaria a zonas de desastre. En uso de la voz, la senadora Cuéllar Cisneros. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, la presente iniciativa busca dotar al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de facultades para que de manera extraordinaria pueda incluir temporalmente dentro de las zonas de atención prioritaria a las zonas que sean declaradas como zona de desastre y emergencia en caso de alguna contingencia derivada de una catástrofe natural. La Ley General de Protección Civil establece como declaratoria de emergencia al acto mediante el cual la Secretaría de Gobernación reconoce que un área geográfica determinada se encuentra ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere prestar auxilio de manera inmediata a la población, cuya seguridad e integridad está en riesgo. Por otra parte, define como declaratoria de desastre natural al acto mediante el cual se da la presencia de un agente natural perturbador severo en un espacio geográfico, cuyos daños rebasan la capacidad financiera y operativa local para su atención. Para efectos de poder acceder a recursos del instrumento financiero de atención de desastres naturales. Estas dos definiciones son la base bajo la cual se operan los recursos del Fondo de Desastres Naturales a efecto de mitigar entre la población los efectos y los daños de este tipo de fenómenos naturales. El informe Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2016, presentado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres, ha señalado que para cada año los desastres naturales llevan 24 millones de personas a la pobreza, siendo en nuestro país en promedio el 1.5% de esta cifra, es decir, alrededor de 360,000 personas al año caen en pobreza a causa de esta situación. Esta cifra puede crecer si consideramos que el Atlas Nacional de Desastres tiene identificados más de 700,000 zonas de riesgo en todo el país, lo que significa que hay familias en peligro permanente por fenómenos meteorológicos, deslaves o temblores como los últimos acontecimientos que tuvimos hace unos meses. En nuestro país tenemos un sistema de prevención basado en la coordinación de los 3 niveles de gobierno para atender los desastres naturales. Pero es necesario trabajar en materia de prevención y sobre todo en los posibles imprevistos que pueden darse y que pueden llevar a situación de vulnerabilidad a las personas por efectos de fenómenos naturales imprevistos como son los temblores. Tal es el caso de los recientes sismos del 7 y del 19 de septiembre, donde las cifras oficiales reportan un poco más de 400 personas fallecidas, así como de 140,000 edificaciones dañadas y de la pérdida de casi 50,000 inmuebles, la mayoría viviendas. La pobreza es un problema multidimensional que comprende varios aspectos. Uno de ellos es la vivienda. En teoría, el no contar con un lugar adecuado para habitar es una de las características que distingue a las personas en situación de pobreza, además de la falta de infraestructura social que también se ve fuertemente afectada ante un desastre natural. Cada vez que ocurre un desastre en algún punto de nuestro país, lo primero que se ve y que se percibe es la problemática que se tiene para acceder y restablecer los servicios básicos como el agua o la electricidad. De acuerdo con la ONU, entre 2000 y 2005 el impacto de los desastres sobre el desarrollo humano era equivalente a una pérdida de progreso promedio de 2 años
y el efecto sobre la pobreza era equivalente a un aumento de 1.5 a 3.7%. Como vemos, los efectos de los desastres naturales erosionan el patrimonio de las familias, llevándolos a la pobreza. Además, sabemos que las personas en situación de pobreza tienen capacidad limitada para acumular activos y, en consecuencia, para amortizar las pérdidas, daños y efectos ocasionados por un desastre. Con esta propuesta, buscamos que se apoye de manera inmediata a la población al establecer que toda zona de desastre o emergencia forme parte de las llamadas zonas de atención prioritaria. De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, una zona de atención prioritaria es un área o región de carácter predominante rural o urbano cuya población registra índices de pobreza, marginación, indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social. La determinación de estas áreas se lleva a cabo por medio de criterios definidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Con esta información, el artículo 29 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social establece que la Secretaría de Desarrollo Social determinará anualmente las zonas de atención prioritaria a efecto de focalizar las acciones más urgentes para la población con marcados rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social. Esta reforma se orienta también hacia la parte sustancial en donde el Ejecutivo Federal revisa anualmente las zonas de atención prioritarias y que para ello lo haga de manera extraordinaria, tomando como referente la declaratoria que hiciera la Secretaría de Gobernación. Como vemos, es de clara utilidad e interés público la propuesta que se pone a consideración, dada la coyuntura que atraviesa nuestro país en la materia. Debemos atender de manera inmediata a la población que se encuentra en estos momentos en situación de vulnerabilidad a causa de los desastres naturales. No podemos dejarlos a la expectativa de los donativos. Debemos asumir nuestra responsabilidad como Estado garante de sus derechos sociales y más considerando que estos pueden estar siendo vulnerados por algún acontecimiento ajeno a su voluntad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Cuéllar Cisneros. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.